Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y agradecida de estar otra vez aquí con tu compañía. Yo soy Tania y como siempre, hoy te invito a reflexionar sobre cuestiones de la vida, la humanidad y el alma. El tema de hoy, como seguramente viste en el título, son los mitos. Hace poco hablaba esto con mi hermano y no sé dónde lo sacó, pero me dijo la frase: un mito es una historia que nunca pasó, pero que siempre pasa. Y me he quedado pensando bastante en esta frase. Jung estudiaba los mitos como modelos arquetípicos, y basado en el trabajo de Jung, Jordan Peterson sacó un libro muy famoso que se llama El héroe de las 1000 caras. De este libro sale el esquema del viaje del héroe que ya repasamos alguna vez muy brevemente por aquí. Pero, ¿qué es un mito? ¿De dónde salen los mitos? ¿Fueron reales? ¿Son historias reales? ¿O tienen algún significado oculto? De eso vamos a hablar hoy. Para comenzar a entender qué es un mito, quiero hablar de la Atlántida de Platón. Todos hemos oído hablar de la Atlántida. Hay personas que creen que de verdad existió, otras que no. La Atlántida sale de un texto de Platón, y es una historia que él usó para explicar algunos temas. Como un ejemplo que él le decía a sus estudiantes para hablar de política y otras cosas. Si se la inventó él o si repitió esta historia de alguien más o si usó una historia real como ejemplo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que desde tiempos antiguos las historias se usan para enseñar lecciones. Y no hablo solo de los mitos. Las fábulas, leyendas, cuentos de hadas, todas eran formas de explicar la vida y los fenómenos. Cada cultura tenía su mitología, que era una forma poética y figurativa de explicarse el mundo. Entonces los mitos son modelos de cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, existen mitos para explicar los terremotos, los eclipses de sol y de luna, los cambios estacionales, la creación del universo y la tierra, la muerte, la vida, casi todos los temas que nos competen como humanos. Antes de que existiera la ciencia como la conocemos hoy en día, existieron los mitos. Hoy tenemos artículos científicos, antes se escribían historias. La forma de aprender era un poco menos enfocada en lo lógico, matemático, se aprendía a través del arte. Las historias, canciones, leyendas eran las formas de comunicación más comunes. Tal vez has escuchado hablar de El cantar del Mío Cid. Es la historia de un caballero español y cómo salva a unas doncellas, y se llama Cantar porque era una canción. La historia se hizo una canción para que más personas pudieran recordarla y repetirla, y así pasó a ser una leyenda. La diferencia entre un mito y una leyenda es que la leyenda tiene su origen en un acontecimiento real, y el mito, pues no se sabe. Un mito es una estructura narrativa figurativa, o sea, contiene símbolos e imágenes que no siempre representan lo mismo. Por ejemplo, en la mitología griega, que es una de las más famosas, había un dios del inframundo, el dios Hades. Pero Hades también se le llamaba al inframundo en sí, así que era como una personificación del inframundo, más que un ser que reinaba ahí. Bueno, reinaba ahí porque era el mismo inframundo. Imaginemos, hoy en día es como decir, al dios Netflix, que reina sobre el mundo de Netflix, o algo así. O sea, es como un lugar, un espacio, entre comillas, virtual, porque no existe en la vida real y tangible, pero sí existe. Y pues así, el Hades es como hoy Netflix, qué cosas, ¿no? Pero bueno, puede pasar que un mito comenzara con una historia real. Por ejemplo, un terremoto. Pasó un terremoto y con el paso de los años, pues alrededor de ese acontecimiento se van incluyendo más cosas que forman toda una historia. En el mito se incluyen explicaciones figurativas. Se usa la imaginación de las personas para rellenar los huecos en la trama y generar explicaciones más convincentes de qué es lo que sucede. Y bueno, esta es una función natural de la mente humana. En realidad lo hacemos todo el tiempo. No sé, si tu pareja no te contesta, lo más probable es que empieces a imaginar cosas, posibles razones por las cuales no te contesta, y empiezas a crear una historia en tu mente sobre qué es lo que le pudo haber pasado, o tal vez varias historias con varias opciones. O si alguien te deja de hablar o se enoja contigo y no te dice por qué,
Es normal que nuestra mente busque explicaciones, además de que no le gusta la incertidumbre. Entonces es como un ganar-ganar. Uso mi creatividad para buscar una explicación, me convenzo de que es verdadera y así evito la incomodidad de la incertidumbre. Así es que crear historias, mitos, es una tarea natural del ser humano. Existe desde el inicio de los tiempos y no hemos dejado de hacerlo. Lo que pasa es que ahora tenemos más herramientas de medición y tecnología y más desarrollo en la ciencia, entonces ya no inventamos mitos sobre la creación de la Tierra o sobre el día y la noche. Pero yo he escuchado muchos mitos actuales sobre extraterrestres, por ejemplo. Y yo considero que incluso el tema de los ángeles y demonios y las plantas de poder y todas las cosas que hoy, o historias que hoy usamos para explicar el mundo sobrenatural, lo considero algo mitológico. Buscamos explicar estos fenómenos que para nosotros son desconocidos, así que inventamos historias que tengan lógica dentro de nuestra lógica interna, valga la redundancia. Y también escuchamos otras historias de otras personas hasta encontrar una que nos parezca convincente y con esa nos quedamos, al menos por un tiempo. Así hay personas que creen que los aliens son buenos, otras que creen que los aliens son malos, otras que no existen, otras que hay buenos y malos y así con todo. Otro mito de nuestra época actual tiene que ver con la IA, la inteligencia artificial. Y una condición de los mitos es que todos tienen muchas versiones y muchas interpretaciones posibles. Porque si los mitos vienen de la imaginación, cada persona en la Tierra se puede imaginar algo distinto. Seguramente muchas pensarán en lo mismo o algo similar, retomando el ejemplo de la IA, esto de que las computadoras pueden llegar a gobernar el mundo y a tomar el control, así como los humanos le hicimos, ¿no? Seguramente esto también pasó en la antigua Grecia, y de ahí salen las versiones de los mitos. Hay versiones distintas de cada mito, pero hay unas que son más aceptadas por mayor parte de la población, o unas que en ciertas áreas geográficas eran más aceptadas y otras no. Entonces ahí siempre ha habido versiones similares de los mitos, pero como que dependiendo del contexto es más fácil aceptar unas versiones que otras. Por ejemplo, en las ciudades y lugares que eran cercanos al mar, pues era más fácil concebir las figuras mitológicas que tienen que ver con el mar. Y en los lugares que estaban completamente alejados de la costa, pues ni siquiera se imaginaban cómo era el mar. Entonces cuando escuchaban algo sobre una figura mitológica del mar, era muy fácil no creerlo. Y bueno, hay que recordar que en todo el mundo antes no existía la división política actual. Entonces, por ejemplo, en México, que ahora es un país, convivían muchas culturas, cientos de culturas distintas, cada una con su propia versión más socialmente aceptada de los mitos. E incluso así hay algunos motivos que se repiten. Por ejemplo, el de Quetzalcóatl y Kukulcán. Son dos personajes de mitologías distintas, pero con características muy similares. Tanto que hoy en día se acepta decir que son el mismo personaje, solo con diferentes nombres. Pero en sí, puede que sí sean el mismo personaje. A lo que me refiero es que puede ser que a través de dos mitos distintos, de dos culturas distintas, de dos áreas geográficas vecinas, se intentaran explicar los mismos fenómenos paranormales con historias muy similares, porque están hablando de el mismo fenómeno. Así que los mitos son historias que tratan de explicar un fenómeno real, pero a través de figuras simbólicas, alegorías y la imaginación. Digamos que es una forma más creativa de percibir el mundo. No que la ciencia actual tenga nada de malo. Bueno, sí tiene muchas cosas malas, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero a lo que voy es que el enfoque es distinto. El enfoque de la ciencia y el método científico va más hacia lo tangible, lo sensorial. La ciencia necesita poder medir lo que estudia. Los mitos no, porque se trata de poesía. Hacen figuras, comparaciones, historias. Pero bueno, a todo esto, ¿para qué nos sirve saber qué es un mito y estudiar mitología? ¿Y por qué de pronto parece que se puso tan de moda y cada vez hay más reproducciones de los mitos antiguos en internet? Yo pienso que es porque nos hemos dado cuenta de que con todo y los avances tecnológicos hay cosas que no se pueden medir, hay cosas que no se pueden explicar
pero igual existen, igual se sienten, igual son parte de nuestra experiencia humana. Entonces nos topamos con que nuestros sentidos y percepciones físicas tienen un límite, y necesitamos de la imaginación y nuestras otras funciones abstractas para poder percibir cosas más allá de ese límite. Aquí es donde entran los mitos. ¿A quién no le gusta una buena historia? En fin, en el episodio de ¿Qué onda con las historias que nos contamos? O algo así, hablamos un poquito sobre cómo influyen las historias que conocemos en nuestra imaginación y en esta cosa que hacemos de crear escenarios posibles. Es bien sabido que a los humanos nos encanta hacer especulaciones en el amor. Cuando nos enamoramos, la función creativa se pone a tope, nos imaginamos la vida, los hijos, el perro, lo que sea, creamos una fantasía, un escenario ficticio, pero que nuestra mente se vuelve muy real. Tan real que cuando se termina un enamoramiento, así sigamos viendo todos los días a la misma persona, ya no experimentamos lo mismo. Ya no la vemos con los mismos ojos, con los hijos y el perro y todas esas cosas. Cambia nuestra experiencia en torno a esa persona. Y esto es importante, la experiencia. Estoy acordando que hay un libro de Jacobo Greenberg que creo que se llama así, La creación de la experiencia, y habla un poco de cómo usamos la imaginación y la creatividad para nuestras experiencias. Por ejemplo, para los incas el tiempo era espiral. En general, los calendarios en este continente, y casi me atrevo a decir que en todos, no eran cuadrados como son nuestros calendarios hoy en día. La mayoría de los calendarios antiguos eran circulares. Entonces el tiempo giraba y giraba. Los relojes también eran circulares. El tiempo o la medición del tiempo era circular. Con el calendario gregoriano y las representaciones de casillas por cada mes, el tiempo se fue volviendo más cuadrado. Con los relojes y aparatos electrónicos más todavía. Hoy, si queremos saber qué día es, vemos una línea con números que nos indica la fecha, no un disco con marcas que nos dice en qué parte del ciclo anual estamos. Entonces, este cambio en la percepción del tiempo nos hace ver la vida distinto. Y esto es muy importante. Hoy no me voy a meter tanto con el tiempo y la percepción del tiempo, pero es que literalmente la vida se percibe de forma distinta si ves el tiempo como algo circular, o si lo ves como algo lineal, o si lo ves como algo cuadrado, o rectangular, o trapezoidal, o espiral. Hay culturas también que en lugar de verlo circular, lo veían en espiral. Y sus cosmovisiones también eran distintas y, no sé, tenían estilos de vida muy, muy diferentes de lo que podemos concebir nosotros con nuestra concepción del tiempo actual. Es que dependiendo del modelo que usemos para medir, va a ser nuestra percepción de las cosas. Pensemos en el sistema métrico y el sistema de Estados Unidos. Se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, ven que allá usan pulgadas y pies y nosotros usamos centímetros y metros aquí en México. O bueno, si tú estás en un país donde se usan pulgadas y pies, pues nosotros usamos otro sistema. Y esta es mi propia opinión, pero yo creo que por eso allá las personas tienen una visión como más centrada en el ego, en el yo, porque miden cosas con respecto a su cuerpo. Pies y pulgadas hacen referencias a partes del cuerpo. Esto también podría implicar que están más conectados con su entorno y en teoría es más fácil calcular una distancia, porque si quieres saber si algo mide un pie, pues nada más lo pones cerca de tu pie o volteas a ver tu pie y comparas y ya. Y nosotros, si queremos saber si algo mide 1 metro, pues ocupamos ir por un instrumento que mida 1 metro y compararlo. Ya con el tiempo, pues nos vamos dando una idea, pero de inicio es un poquito más complicado cuando no está relacionado con algo de tu cuerpo. Pues lo mismo pasa con las historias y las figuras simbólicas. Dependiendo de las figuras simbólicas que uses como referencia, la realidad se percibe de forma distinta. Somos seres tan increíbles, los seres humanos, que tenemos esta gran capacidad o poder o función, como quieras llamarle, de modificar nuestra realidad dependiendo de lo que imaginamos. ¿Cómo es esto? Pues sí, cuando imaginamos que podemos convertirnos, vamos a decir, en abogados, pues vamos y estudiamos la carrera y nos creamos una vida como abogados. Pero antes de ir y estudiar la carrera en nuestra mente, nos imaginamos cómo serían las cosas, cómo sería una carrera de abogado.
cómo sería nuestra vida ya en el futuro que seamos abogados. Lo que pasa es que a veces la realidad no coincide del todo con la imaginación. Y luego cuando ya somos abogados y salimos al mundo decimos, esto no es como me lo imaginé. Y ahí es donde viene la decepción, porque nosotros habíamos creado una expectativa distinta. Habíamos creado la idea de una realidad distinta en nuestra mente y cuando nos topamos con la realidad de nuestros sentidos, problemas aquí porque no siempre coinciden. Pero bueno, hoy este tampoco es el punto y tampoco voy a profundizar. El punto es que tenemos la capacidad de imaginar lo que podría suceder en un futuro. Y hay una teoría que habla sobre esto. Se llama teoría de los mundos posibles. Si te interesa, puedes buscarla en internet, porque la verdad no lo tengo tan fresco, pero creo que habla de que en la imaginación, en la mente, todos los mundos son posibles. Porque tenemos la capacidad de imaginar cosas infinitamente. Esto quiere decir que podemos imaginarnos infinita cantidad de escenarios distintos para una misma situación. Las primeras cosas que se nos ocurran serán las posibilidades más cercanas a nuestra vida tangible, a lo que consideramos como real. Pero si hacemos el ejercicio de ir pensando más, imaginando más y llegando más lejos y vamos más y más allá, puede que acabemos creando un mundo en nuestra imaginación que sea muy distinto al que conocemos. Así se han creado muchas novelas de fantasía muy famosas. Pero eso no es todo. Cuando se crearon estas novelas de fantasía, de pronto el mundo empezó a considerar esas posibilidades como posibilidades reales. De pronto se abrió ante nuestra mente una posibilidad de que existiera un mundo de magia, o de odiseas galácticas, o de modificar los sueños, o de caballeros andantes. Cuando empezamos a aceptar una posibilidad como real, esta empieza a manifestarse en nuestra vida. Y hay una historia muy famosa de un señor al que le pasó esto, que se llamaba Don Quijote de la Mancha. Él leía muchas historias de caballeros andantes y de guerras y, pues sí, este tipo de hombres que salían a pelear y a defender doncellas. Y leía tantas que de pronto empezó a formar parte de su vida. Y él dijo, yo también quiero ser un caballero andante. Y salió y peleó con varias personas y varios molinos en su camino. Tal vez no es el mejor ejemplo porque todo el mundo lo tiraba de loco, pero él vivió una gran aventura, como las que había leído, y todo fue en su cabeza. Creo que también podemos aprender algo muy importante de ahí. De este tipo de cosas ya viene lo de la ley de la atracción y varios principios de estos. Pero bueno, volvamos al papel de los mitos. Porque resulta que así como nuestra mente y nuestra imaginación crean historias, los mitos crearon las bases del mundo en el que vivimos. Crearon estructuras sociales que todavía forman parte de las estructuras sociales que muchos siglos después siguen presentes. Y es que hay historias que son tan comunes a nosotros, como las historias de amores prohibidos, las de héroes que no quieren serlo, las de amigos que se vuelven enemigos, hermanos que se pelean, padres que no reconocen a sus hijos, madres que ahogan a sus hijos, todas esas historias que de alguna forma todos conocemos, ya sea porque lo escuchamos de algún chisme, o porque le pasó a la vecina, o porque lo leímos, o porque nos sucede en carne propia, de alguna manera u otra. Todos experimentamos a lo largo de nuestra vida algún mito, o varios en realidad. Y por eso es importante conocerlos, para comprender que después de pasar por muchas pruebas y penurias, el héroe se convierte en héroe. Después de un desamor, viene un nuevo amor en una forma distinta. Después de la noche oscura, siempre sale el sol. Este tipo de cosas son las que los humanos necesitamos recordarnos una y otra vez a través de las historias. Y hay una base de donde vienen todas estas cosas de esperanza y buenos deseos. Y es que lo que necesitamos recordar es que somos parte de la naturaleza, que somos parte de la vida misma. La vida no es algo que nos sucede y ya. Es lo que nosotros hacemos con lo que somos y más allá de eso, con lo que imaginamos que podemos llegar a ser. ¿No te parece maravilloso? Poder crear en tu mente la vida que quieres vivir, aunque sea muy distinta a la que tienes.
Ay, a mí sí. La verdad, yo disfruto mucho creando escenarios en mi mente y viviendo otras vidas, imaginando que soy diseñadora o bailarina o maestra o alguna otra cosa que en esta vida no decidí. Igual tengo la opción de hacerlo, para mí, en mi mundo interno, en mi imaginación. Yo creo que esta es la prueba más grande de que existe algo como Dios, algo parecido a lo que concebimos como Dios. Y es que hay un universo entero dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustan los mitos, cuéntame en un comentario, por favor, cuál es tu favorito. A mí me gusta mucho leer mitos. Y si te interesa más el tema, tengo otro proyecto que también está en pausa, pero ya está en camino a la reactivación, y se llama Raíz de Conciencia. Es un canal de YouTube donde hablo de mis interpretaciones de ciertos mitos e historias figurativas y otros motivos arquetípicos. Te invito a darle una visita por ahí, aunque ahorita no hay mucho, pero prometo que pronto habrá más contenido. Y mientras tanto, te invito a seguir descubriendo tus propios mitos y explorando cada rincón de tu universo personal si así lo deseas. Deseo que estés muy bien y nos vemos a la que sigue. Bye.